Canciller Patricio Zuquilanda, me da mucho gusto en recibirles. Estamos ya preocupados por un poco la inercia estratégica que no arroja todavía resultados y que es obvio que así esté ocurriendo, dado que los narcos, siendo el mayor peligro regional, son carteles que seguramente están auspiciando a estas guerrillas instaladas alternativamente en territorios ecuatoriano-colombianos, colombianos-ecuatorianos. Y claro, como afirmaba alguien ayer en una declaración o crónica muy interesante, decía que la culpa es nuestra por la permisividad por la que hemos optado nosotros en términos esencialmente militares y esencialmente institucionales, jurídicos, legales, de buena vecindad, de confianza exagerada, o de una inercia para disimular lo mal que estábamos. No podemos este momento dar armas e instrumentos al enemigo como para que vean que estamos en este momento muy complicados en el área de nuestra defensa. Porque esta no es una defensa de metros más, metros menos, kilómetros más, kilómetros menos. Es el futuro, sí, de nuestro territorio, pero es el futuro de nuestra sociedad. Hace 11 años se instaló en este país tan querido, por orden de la población, con auspicios de los votos de la gente, un gobierno irresponsable que no mantuvo siquiera grupos, élites, sino batallones y ejércitos competitivos para la defensa nacional. Desactivó todo, bajo la reflexión de que eran enemigos de la revolución, de que les podían los miembros de la institución militar golpearles, como hacían antes, decían, se votaban gobiernos. Y en realidad cuando uno en el último siglo hace una revisión de la historia, son hechos más bien protagonizados por los civiles, los que determinaron intervenciones militares, salvo excepciones que están muy bien ubicados y registradas en la historia ecuatoriana. Pero bueno, sea como fuere, estas últimas semanas, señores generales, ex canciller de la República y todos los militares distinguidos que nos escuchan, un poco se dejaron. Yo sé que esto para los que creen que las Fuerzas Armadas están de más en lo que es la esencia republicana, la custodia de la mismísima institucionalidad democrática es la institución militar. De lo contrario, imagínense lo que ocurriría en nuestro país. Sería un descontrol y un caos y una anarquía. Las cosas serían tremendamente conflictivas. Ahora estamos asistiendo a algo que nos informaba Televisión Colombiana, la cadena RCN,
con la cual es propietaria del sistema NTN, la cadena RCN. Estoy recordando a nuestra compañera Andrea Bernal, donde trabaja ella, donde trabaja la chica que servía a Televisa, perdón, a Ecuavisa, Ruth del Salto, con gran éxito, las compañeras. Estoy recordando también al buen amigo Jairo Libreros. Señor, a Jairo, ojalá más adelantito, ¿no? Primero nuestros invitados. Repito, nuestros invitados a este programa son los señores generales, uno asambleísta, René Yandún, Wagner Bravo y el ex canciller Patricio Zuquiranda. Vean esto que sintonizamos ayer en la noche sobre la operación denominada Atlas de parte del ejército ecuatoriano. Las fuerzas militares de Colombia estaban adelantadas o adelantando más bien en Tumaco, Nariño, algunas acciones de penetración hacia el área donde se encuentran estos disidentes del comando Daniel Aldana, que lidera el famoso alias Guacho, que dicen es de nacionalidad ecuatoriana, nacido en esas tierras, en esas áreas permisivas. Permisivas porque no le dimos ningún acento de tecnología, de ayuda estratégica, de instrumentos de defensa, pero de avanzada, como lo tienen los colombianos. Y por eso yo les decía de comienzo, generales, ex canciller, me dio una sana envidia, ¿no? Hasta en los uniformes. La capacidad que tienen las Fuerzas Armadas colombianas, que no la tenía antes, y que nosotros éramos un modelito más pequeño, pero de una eficiencia tipo israelita media interesante, bastante interesante. Es que el periodista desde joven iniciado en estas jornadas se da cuenta de todo y recuerda todo. Mi memoria no me es infiel en ese sentido. Teníamos otras Fuerzas Armadas. Pero vino esta etapa correísta y desarmó todo, desactivó todo. Y hoy vemos unos carros destartalados, unas tanquetas, por más que se afanen, no son aptas para la época, creo entender, o son aptas para otros menesteres. Y es en toda la frontera. No así el espíritu, el coraje, el cariño a la patria que yo siempre he alabado el militar ecuatoriano. ¿Cómo ha visto a la diplomacia en esta instancia también complicada? ¿Qué ha tenido que ser el diplomático profesional, el de carrera? ¿Qué ha hecho el diplomático aventurero, el político, el que ayuda a pasar las valijas con droga hacia una nación europea? Esos cancilleres que nos hemos manejado. Ahí está. Este es el resultado. No tenemos un grupo élite que procure una penetración a rescatar a nuestros compañeros. Yo temo lo peor. ¿Cómo vamos a arreglar con Guacho? Si dice señor general Wagner Bravo que el Guacho se ha plantado firme, dicen extraoficialmente, y pide cosas increíbles, con francamente, una desvergüenza a la que él está enseñado a practicar todos los días. Una desvergüenza impresionante. Él cree que es un guerrillero
tipo Che Guevara, que luchó por la esencia, demostró, hasta contra Fidel Castro se fue este líder guerrillero argentino digno de todo nuestro elogio histórico, porque sentía su ideología y la defendía. Él no quería nada más que liberar a la población pobre del capitalismo, en fin, de las cosas que ellos no creen. Eso es guerrilla. Esto otro es delincuencia, pues. Es una delincuencia peligrosa, desalmada, y para eso necesitamos soldados con todas las herramientas e insumos indispensables para poder enfrentar. Entonces, generales, ¿qué hacemos? Ya no vale inventariar esta cosa. ¿Qué hacer? Sería la gran pregunta. Pero me quedé pendiente de una respuesta de Patricio Zuquilanda. Es canciller. ¿Cómo ha tenido que actuar de mal la diplomacia ecuatoriana en este caso? ¿Qué habrían hecho en los tiempos anteriores en la diplomacia ecuatoriana si no entraba la intrusa ideología radical a perturbar las tareas que debe cumplir una diplomacia que tiene que velar por el país y su institucionalidad frente a los peligros externos? Buenos días, Patricio. Buenos días, generales, de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Y para mí es un verdadero placer estar acompañado de dos grandes amigos míos con quienes hemos hecho desarrollo regional, desarrollo fronterizo, seguridad nacional, cooperación internacional desde hace muchísimos años. Gente enormemente experimentada. Yo creo que esta mesa en esta ocasión goza de la presencia de ellos y va a ser de enorme reconocimiento para la ciudadanía el tomar ideas nuevas, importantes, innovadoras dentro del enfoque que hay en este momento respecto de este problema. No, a mí lo que me gustaría es dejar sentado en esta primera intervención, primero que el terrorismo, el negocio de la droga, el contrabando, las inversiones de dinero producto de extorsiones, todo este gran negocio de la delincuencia mundial no es un asunto fronterizo, es un asunto mundial, ¿no? Entonces yo dudo categóricamente este señor que mencionan, este guacho o quien quiera que sea, ¿no? O todos estos grupos de delincuentes, estos son parte de un engranaje continental. Ellos pueden desaparecer o aparecer, aparecerán otros, porque las estructuras de poder del negocio mundial están ya perfectamente establecidas, por lo tanto, estos individuos son nada más que engranajes de acción, ¿no? Y en esa consideración, a mí me parece que yo les puedo proponer a usted, Gonzalo, y a los compañeros de este panel, que enfoquemos este tema no solamente como un tema de carácter local, ¿no? Desde mi punto de vista, esto no es un asunto de Esmeraldas ni de la frontera con Esmeraldas, mucho menos de Carchi o de Sucumbíos. Este es un problema ecuatoriano. Porque mire, vamos a ser claros, ¿no? La experiencia que yo tengo con Colombia es inmensa, inmensa. Yo soy el que negocié, acuérdese, la entrega de los cadáveres cuando León Febres Cordero aquí les cazaron a estos tipos del M-19 en Guayaquil, cuando raptaron al banquero y hubo todo ese conflicto. Los guerrilleros, los delincuentes, estos bandidos, pidieron que se devuelvan los cadáveres en esa oportunidad y yo soy el que negocié eso. Y para presionarnos a los ecuatorianos, ¿qué es lo que hicieron? Simplemente colocaron granadas de guerra, hicieron explotar granadas de guerra en la embajada en Bogotá. Entonces, cuidado que los militares, cuidado que, a ver, no me refiero a los generales que están aquí, porque ya hemos conversado de esto, ellos no. Me refiero, cuidado a las personas que están manejando desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Cuidado que se confundan y crean que estos bandidos colocan bombas en la frontera o colocan peligros en la frontera. Ellos pueden saltarse a otra ciudad. Ellos son expertos en poner bombas en cualquier lado. Ellos no son personas, ellos tienen una experiencia de 60 años metidos en esto. Los ecuatorianos no. Los ecuatorianos tenemos amplísima experiencia en el tema de la guerra convencional,
de la honorabilidad de una guerra convencional, si se puede hablar de que hay honorabilidad en una guerra, pero de ninguna manera tenemos experiencia para manejar un tema tan peligroso y terrorista, porque el terror significa causar la mayor cantidad de miedo a una población para obtener un resultado. ¿Quién ha dicho que van a poner una bomba en Esmeraldas y no pueden poner una bomba en Ibarra o una bomba en Guayaquil o en Quito? Debemos estar preparados con un plan de desarrollo de seguridad integral. No puede ser un plan de desarrollo de seguridad para la frontera, porque la frontera es víctima además de una enorme debilidad de desarrollo, que es lo que yo propongo. Entonces, se tiene que manejar la cosa desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la seguridad y policial, desde el punto de vista de la relación internacional, porque este es un problema internacional, ¿no? No es un problema solamente Esto interno. no debe estar en manos entonces, general René Yandún, del ministro de Interiores, sino... Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo, compañero Patricio Wagner. Pero permítame solamente retomar sus palabras cuando habló de lo que está sucediendo por inercia, cuál es el futuro y cuál es el pasado del tema de Fuerzas Armadas. Usted ha hecho una reminiscencia muy profunda. ¿Qué ha pasado con Fuerzas Armadas? ¿Quiénes son Fuerzas Armadas? Porque a lo largo de toda la historia republicana, la intervención del soldado siempre ha estado presente, sea para circunstancias de empleo militar o, como usted bien lo dijo también, cuando ha habido circunstancias por debilitamiento de la democracia. ¿Y quién la hacía la democracia? El sector político. Ha habido intervención de Fuerzas Armadas para recomponer, reconstruir, restaurar la democracia y nuevamente entregarla al poder civil. Razón por la que Fuerzas Armadas tiene esa filosofía de ser y buscar la paz y la democracia. Y finalmente, decirles a los ecuatorianos, somos un país demasiadamente rico, pero también somos muy pequeños. Y por tanto, si no tenemos una fuerza disuasiva para proteger a la ciudadanía, para proteger nuestra riqueza, para proteger al Estado como tal. Y nuestro territorio. Y nuestro territorio, que lo dice la soberanía con la intangibilidad territorial, simplemente Fuerzas Armadas estarían de más. Pero esa ha sido la supervivencia a través de Fuerzas Armadas y la gran importancia histórica. En el tema que nos atañe. Si usted me permite, general, tenemos una ofrecida y comprometida la difusión de un avance de última hora de la cadena RCN de Colombia sobre el tema. Un disidente de las FARC muerto y la localización de un depósito ilegal de armas del grupo residual Oliver Sinisterra forman parte de las acciones que las fuerzas militares adelantan en Tumaco, Nariño. El golpe se dio en el marco de la operación Atlas contra los grupos organizados armados, específicamente a disidentes de la columna móvil Daniel Aldana, que se encuentra al mando de alias Guacho. El armamento incautado consiste en ametralladoras, fusiles, granadas, cartuchos y proveedores. En el operativo resultó herido un soldado profesional. 2 disidentes fueron capturados. Ahí estamos. Miren ustedes que el instrumento militar, digamos, el dispositivo militar que está funcionando a favor de la causa colombiana, que de paso es también nuestra causa, es fantástico y bueno, por lo menos neutraliza. Acá hay como una especie de temor de ingresar, así estén en nuestro territorio. A manera de pregunta, señor general René Yandún, ¿qué cree usted para acercarnos un poco al área de conflicto? Coincido con la idea de Patricio. Todo lo que se refiere a narcotráfico y entre Colombia y Ecuador, narcoguerrilla, es un problema globalizado. Es un problema que está dentro del continente, está dentro de la región
y está dentro de los países o circunstancias vecinales. Ya. Si ¿Eso ello agrava exi- la situación? Totalmente, porque no solamente es del impacto en San Lorenzo, todas las fuerzas que provienen del exterior, vamos hablando desde México. ¿Acaso ya no estamos hablando del cartel de Sinaloa? Y ya no sabemos que existe especialmente en todo el sector fronterizo, tanto de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, ya los Sinaloas, ya no se habla claramente de ello. ¿Cómo no podemos hablar de los ex M-19, ex FARC, grupos criminales, grupos organizados criminales, que a este momento se los contabiliza 40? Y que son más peligrosos que lo que fueron las FARC, que aún respetaban inclusive hasta cierto punto el límite político internacional. Pero hoy, y aprovecho la oportunidad para dar una noticia, que el 28 de marzo el señor Robinson Chugá, en la parroquia de Tobar Donoso, que queda ubicado entre el límite político internacional y el límite con Esmeraldas, fue asesinado con 12 disparos por un grupo armado colombiano, mostrado, exhibido de una manera la más salvaje ante los ciudadanos de esta parroquia, y luego lo botaron al río. Entonces se está llegando a extremos en donde el sentido humanitario ya no existe. Y si de eso estamos hablando, bueno, pues hablemos de lo que está sucediendo entre Ecuador y Colombia. Personalmente, Colombia ha sido el centro de distribución de la guerrilla, del centro de distribución del narcotráfico, el centro de sembrío de la mayor parte de los sembríos de coca, los centros de refinamiento más grandes y por ende la danza de los millones, a tal punto que se ha hablado de que muchas veces el presupuesto que tenía las guerrillas con todo su montaje simplemente era tan comparable al presupuesto nacional de Colombia. Entonces, nosotros los ecuatorianos no tenemos la culpa de ello. Es una situación absolutamente interna de Colombia. Y que por ello, por haber descuidado, traje por aquí un mapa que es reproducido por la fuente Crisis Group, en donde el 1/3 de la superficie geográfica de Colombia está ocupado por todos estos movimientos. General Sí. Bravo, lo que no entiende el público es cómo la droga sembrada en algunos otros países, aparte de en los estados mexicanos, hacia Centroamérica comenzaron a desplegarse y iban ubicando las fuerzas aéreas de la mayor parte de nuestros países que tienen impacto sobre la narcoguerrilla. Y que son los principales enemigos en un montón de países. Estaban viendo que las brigadas mexicanas, digamos, de la AMPA mexicana o del narconegocio se estaban desplazando hacia América del Sur. ¿Cómo es que vinieron a dar justo y por qué? Además, usted es un estudioso del tema militar estratégico. ¿Por qué se enamoran, digamos, de esta parte de la frontera colombo-ecuatoriana en el área de Mataje y más allá en territorio colombiano de Tumaco y otros pueblitos que yo no los advierto, no los conozco adecuadamente? Están en paralelo, estaban respondiendo al plan de paz del presidente Santos. Pero el presidente Santos falló en esta parte o simple y llanamente la ambición,
el negocio conquistó las mentes de la mayor parte de estos grupos que vinieron de algunos lados de Colombia en forma de residuos de las guerrillas que se iban, unas alineando ya con el plan de paz y otras que se arrepentían y buscaban obviamente dinero para poder retirarse de lo que era una aspiración ideológica, una revolución en favor de la sociedad colombiana, más pobre, etcétera, etcétera. Llegan acá y reclutan a jóvenes en el área nuestra y forman una especie de pequeño ejército de más o menos 1.000, 1.200 y hasta 1.500 hombres, al que pertenece o lidera Guacho en el grupo del grupo disidente Daniel Aldana se llama. Toda esta configuración, esta organización fue un descuido de las Fuerzas Armadas colombianas o son ellas acostumbradas a mantenerse, digamos, a una convivencia mientras no les hagan daño a ellos. El general René Vargas Pasos decía, antes de hacerse correísta, decía en estos micrófonos que Colombia empujaba a los guerrilleros hacia territorio ecuatoriano. Y eso, todo el mundo era escéptico. Finalmente se ha cumplido, general Bravo, aunque le doy algunas ideas y cito algunas circunstancias que no guardan aparentemente coherencia. Créanme que guardan coherencia porque lo que está ocurriendo en línea de frontera, especialmente por el lado del litoral y por el lado también de la serranía y por el lado también de Putumayo, fue facilitado en unos casos por gente interesada en Ecuador de que eso ocurriera. Y cuando ellos alcanzaron los niveles gubernamentales, usted sabe lo que ha ocurrido y la gente, el más ignorante en el sentido de lo que significa la ignorancia, el desconocimiento, el más desconocedor del tema de frontera y de guerrilla, narcoguerrilla, sabe perfectamente que fueron facilitados. Especialmente la gente recuerda a General Bravo con el retiro del punto más importante que tenía la Unión Americana para vigilar esa parte del territorio, que se daban cuenta los militares gringos que allí iba a armarse lo que se armó. Pero ahora se inventan con los mexicanos de este otro lugar. Ya no son los mismos interesados. Entonces estamos frente a un montón de organizaciones que las Fuerzas Armadas tienen que darle una respuesta sin apoyo de nadie. Prácticamente ni las potencias ahora están, digamos, queriendo ayudarnos o nos han dejado en soledad para librar una de las batallas dispersas más significativas que en pocos meses más nos van a dar muchas cosas que decir y que pensar. El descuido, la permisividad, ahí viene esta palabra importantísima, la permisividad. Pero le vamos a culpar a los militares ecuatorianos y ese es el peligro cuando la gente diga es que no hemos tenido fuerzas armadas. Ah, sí, no les dieron, pero ellos debían haber exigido, dice la gente ignorantona de estas prácticas y de estas decisiones de política de defensa. Así es, Gonzalo, buenos días, mi general, buenos días, Patricio, buenos días. Esa palabra permisividad me da muchas lecturas. Habiendo sido un oficial del ejército ecuatoriano, mi general también, y creo que a Patricio y a toda la ciudadanía le consta, los militares ecuatorianos y también la policía estamos todos los días en combate, en guerra. Porque cuando nosotros salimos de la línea de frontera a patrullar la línea de frontera, no vamos a preguntarles qué quieren hacer. Por eso es que no calza, en mi entender, el uso progresivo de la fuerza.
Si una persona me pone una bomba y mata a 3 compañeros, no le puedo preguntar, oiga, espérese un ratito, hagamos uso progresivo, tírame una piedra, yo te tiro una piedra, tú me tiras después un palo y yo te tiro un palo. No. Nos están atacando, por lo tanto hay que hacer uso de la fuerza. Y eso es entendiendo a qué nos estamos enfrentando. Entonces, yo creo que los soldados todos los días están cumpliendo con su deber, están entrenándose con los pocos recursos que tienen. Porque creo que toda la ciudadanía está clara qué nos fue pasando en los últimos 10 años, en donde se pensaba, y yo repito lo que alguna vez el expresidente me dijo en la Tacunga, comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales. Oiga, general, le enseñaba cómo se entrenan los soldados y me decía, es que ya no va a haber guerra. Le digo, si los soldados no están hechos para la guerra, los soldados están hechos para hacer la paz. Porque si el Ecuador está en paz, es porque hay una presencia de los poderes que tiene el Estado, el político, el económico, el psicosocial y los militares. Y si es que hay que emplear las armas, que es el derecho de la nación ecuatoriana, tendremos que emplearlos. Pero no le puedo decir, esperemos un ratito que me voy a entrenar para ir al momento que estamos. Acabo de verle al presidente Trump que no estamos de acuerdo en que vaya a poner un muro entre México y Estados Unidos, pero como decía Patricio, este es un problema mundial, pues. Y el problema mundial, hay no sé cuántos consejos consultivos, hay reuniones, hay organismos que tratan las amenazas que tienen los diferentes países. Pero ahí dice cooperación, conversemos, pasemos información, déjame ayudarte. Porque si nosotros no teníamos la capacidad, por ser un país pequeño, con una economía en desarrollo, teníamos que habernos dejado ayudar. Y eso es de una u otra forma, sin que estemos a favor o no de la base de Manta, lo que permitía la base de Manta, ayudarnos si no tenemos la capacidad. Por eso se fue la base de Manta y nos quedamos ciegos. Y ahí es tanta coca que existe. Pero ¿qué nos pasa en la frontera? Tenemos minería ilegal, pero no tenemos cómo destruir las máquinas que están haciendo eso. Colombia sí lo tiene, Perú sí lo tiene. ¿Por qué nosotros no tenemos una ley? Tenemos tráfico de combustible como precursor, tráfico de precursores, del gas, el mismo contrabando. ¿Por qué es contrabando para las autoridades públicas y del país el intercambio que se hace en la frontera? Porque para nuestros conciudadanos que viven en las provincias del norte, del sur o del norte fronterizas, eso es un comercio informal. No es contrabando, tienen que vivir de algo porque no hemos podido cerrar las fronteras. Y viene acá ya el narcotráfico. El narcotráfico que, como se lo ha explicado, es un problema nacional y que rebordeó todos nuestros territorios y va al mundial. Entonces, ¿dónde está, ya entrando a qué tenemos que hacer, el sistema de seguridad nacional? Nos dicen que todos los mineros del sur están yendo hacia la provincia de Imbabura porque descubrieron oro. Eso es un problema que tiene que atender a una seguridad, porque la población pequeña, que tiene ahora una gran cantidad, por ahí García Moreno en Imbabura, tiene ahora oro, ya está con un problema de seguridad porque hay muchas personas que están llegando. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Reunirnos, un plan de desarrollo, posiblemente seguridad integral de la frontera, cuando el problema va mucho más allá. No solamente es blindar la frontera dándole a las Fuerzas Armadas, supuestamente, la capacidad. Pero ¿dónde están las leyes? ¿Dónde está Colombia? Creo que, sin meternos en las relaciones internacionales, que aquí nos puede ayudar Patricio, se equivocó en decir y cantar victoria posiblemente en el proceso de paz. Sí. Porque el mismo Guacho dice que no le gusta que sean residual. No, porque residuo es algo que ya me queda, pues lo último, disculpen la vulgaridad, podría ser las migajas que me queda cuando me como el pan. Eso es residuo. Pero él dice, yo no soy residual, yo ya tengo 1.500 hombres, 1.000 hombres, 2.000 hombres. Y lo pusieron en Colombia como séptima prioridad a Nariño. Hoy el Guacho, Oliver Sinisterra, es primera prioridad en Colombia. Precisamente por el mapa que lo enseñaba aquí mi general. Porque tenemos bastante coca. ¿Y por qué está la coca en esas partes? Porque sigue siendo selva en donde el Estado colombiano no ha estado presente. Y para mala suerte ellos se dedicaron, cuando terminaron con el M-19, que era una guerrilla urbana, se dedicaron a pelear en las grandes ciudades que estaban siendo afectadas y los fueron empujando hacia la frontera, lugares olvidados, en donde hoy me dicen que han llegado frente a Chikal las Fuerzas Armadas de Colombia, pero no pueden llegar frente al PAN, a donde nos atacaron hace un mes. No pueden llegar frente al Totambo, donde nos atacaron hace un mes. Sigue siendo una selva posiblemente inhóspita que de una u otra manera se ha dejado al libre albedrío. Nosotros no lo hemos hecho así. Por lo tanto, esta operación que con la Fuerza Hércules tiene Colombia, con la Espada de Honor, que quiere consolidar y estabilizar la paz.
pero de las FARC. Y si el narcotráfico le ha declarado una guerra no a Colombia, no al Ecuador, sino a nivel mundial, hay una guerra constante con el narcotráfico. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Dónde está, como hemos pedido, el sistema de seguridad nacional? ¿Dónde está el poder de toda la Cancillería y todas las relaciones internacionales nuestras para imponer ciertas condiciones? ¿Dónde está nuestra protesta a estos secuestros de nuestros compañeros, que esperemos que tenga un buen resultado, a los organismos internacionales? Porque si no, nosotros mismos lo estamos minimizando. Desde luego que el ministro del Interior supuestamente hoy está encargado de las negociaciones, pero los ecuatorianos no sabemos. ¿Cuál es la posición de los ecuatorianos ante este tipo de secuestro? ¿Cedemos, no cedemos? Hay vidas valiosas de periodistas que tienen que ser preservadas. Hay vidas valiosas de sus familias que están a la espera. Y tenemos en asco, así es el término común, de todos los ecuatorianos que estamos esperando: oiga, Estado ecuatoriano, haga algo, díganos qué va a hacer. Se reúne y dice, sí, en 60 días voy a presentar un plan de desarrollo de fronteras, pero en 60 días. Y la población que ahora está ahí asustada, que tiene un toque de queda, que no tiene de qué comer. Entonces, sí se destruyó de una u otra manera el sistema de seguridad nacional, que necesita acciones y política pública en este momento, no mañana. Yo había indicado en algunos medios que el problema del narcotráfico, que los Estados Unidos quiere poner para la migración y también para el control del narcotráfico, lo acaba de decir el presidente de los Estados Unidos, es mundial. Y nosotros, donde estamos en Colombia con estas plantaciones, y yo vuelvo a repetir, creo que lo decía Patricio, el problema de seguridad es a nivel nacional, en toda la frontera nuestra, en el aire, en el mar y en la tierra, incluido ahora ya lo han incorporado a Galápagos como ruta para el narcotráfico. Hay un ajuste de cuentas que nos acaba de decir mi general. Entonces, ¿dónde están los organismos que se crearon? Tienen la potencia y, más que todo, tienen la visión del gobierno central para poder actuar sobre eso. No nos olvidemos que a las Fuerzas Armadas nos quisieron minimizar. Posiblemente esa permisidad fue... también puedo haber estado yo involucrado en los altos mandos de la época que tratamos de hacer algo. Nos quisieron reestructurar, nos quisieron dividir y muchas cosas más, pero no solamente las Fuerzas Armadas. ¿Dónde está todo el poder del Estado para poder solucionar este problema? No podemos pensar de que vamos a seguir viviendo los próximos 25, 30 años en la noticia coyuntural de hoy día. Sí. Hoy, en los periódicos hay cuidado, noticias... Los bosques incluso se dieron el lujo, entre comillas, grotesco, de señalar como una actividad propia para los militares en servicio pasivo, decían. Nos querían sacar para que seamos bomberos, policías metropolitanos, guardias de las prisiones, pero entonces no se entendió para qué están las Fuerzas Armadas. No creo que es el caso, tendríamos que estudiarlo bien. ¿Qué le pasa a Costa Rica? Que no tiene unas Fuerzas Armadas y cada que hay un problema en el río de Nicaragua, en la navegación, tiene que hacer un reclamo que alguien le venga a ayudar a solucionar, porque si no los nicaragüenses se ponen bravos. Y que ya se encuentran en graves problemas. No entendemos. Vea, Gonzalo, cuando uno entra a la urbanización en la que yo vivo, a poner de ejemplo, disculpen que lo ponga así, el guardia le dice, señor, ¿a dónde va usted? Entonces le llama, le dice, señor, el señor Juan Torres le quiere visitar, disculpe el nombre, y uno dice, sí, que pase. Aquí en nuestra frontera, con esta ley de movilidad, entra todo el mundo. No tenemos derecho a preguntarle nada. Le quitamos que cuando venían los colombianos el pasado judicial como nuestro récord policial. Hoy los ecuatorianos no tienen derecho o no tienen la necesidad de sacar el récord policial. Entonces, ese sí es permisividad. Que se les juzga a los narcotraficantes y en 2 años creo que ya han salido libres, ¿cierto? Algún rato pedimos los radares para que funcionen, no funcionaban, el armamento, porque no podemos permitir que pasen los aviones por arriba. Pero esa permisividad, sí, yo creo que, para terminar, Gonzalo, no es responsabilidad de Fuerzas Armadas, de una u otra forma posiblemente sí, pero sí es del poder político, lo decía mi general, es el poder político quienes tienen la batuta política de los recursos. Las Fuerzas Armadas lo que necesitan es mando, medios y misión. Dele la misión y cumplirá muy bien. Así es. Quiero advertirle a mi querido compañero periodista, un editorialista muy significativo en NTN Televisión, perteneciente a la gran cadena RCN de Colombia,
nos está acompañando. Tengo que informarle al doctor Libreros, Jairo Libreros, ustedes deben haberlo advertido en las transmisiones informativas, es un editorialista de fuste, un comentarista muy significativo con el que guardamos una amistad muy, muy de camaradería y de afecto sincero. Jairo, buenos días. Lo que ocurre es que nosotros dependemos de dos ministerios o de dos ministros secretarios de Estado para difundir novedades que están ocurriendo en las bases y bueno, con una dosis de la audacia que debe ser un mérito y valor fundamental de nuestra misión delicada, crucial a momentos, es de que si estás al frente y tienes la posibilidad de rescatar una plática con un jefe guerrillero, ese es un éxito no solamente para enterar a la gente de cómo van ellos, porque ellos van a dar un informe siempre positivo de que son poderosos, de que están... Otros para disimular victorias pírricas. Otros dirán la verdad y otros se someterán, digamos, a la austeridad que dispongan los altos jefes de estos comandos. Nosotros no sabemos absolutamente nada porque, Jairo, los señores ministros dicen que lo que están pidiendo, y esto lo dicen off the record, pero conocen nuestros compañeros periodistas, muchos de ellos introducidos en este tema, en esta temática, en las principales redacciones de los periódicos, dicen que lo que están pidiendo, confesiones de nuestros ministros del Interior y de Defensa, nuestros ministros dicen que están pidiendo cosas imposibles de poder ofrecerles o darles la satisfacción de decirles, ok, arreglemos de esta manera, pero Guacho, especialmente el comandante en jefe de estos ejércitos cuya denominación de Colombia es residuos de las FARC, él no está muy gustoso con la forma como estamos los periodistas tratándoles, según hemos conocido. En Colombia, en Bogotá, que está a una distancia más o menos significativa, no sabemos cuál es la sensación que tiene la gente de la capital colombiana para saber realmente lo que está ocurriendo en línea de frontera sur. Esto, en primer lugar, sería un gran aporte para que, con realismo y con verdad, el público ecuatoriano entienda la situación en la que se encuentran, situación muy peligrosa, muy de vida o muerte en que se encuentran naturalmente nuestros compañeros, en el caso de que se dañen las conversaciones, se dilaten en demasía y las exigencias de los guerrilleros o de los narcoguerrilleros se vayan amplificando, se vayan agrandando y en un momento dado resulten peligrosas para la sobrevivencia de nuestros compañeros. Jairo, usted con su talento y su experiencia y el conocimiento que ustedes tienen desde niños de haber lidiado durante 30 años a una guerrilla complicada, ¿qué nos puede usted aconsejar a los ecuatorianos y qué nos puede describir sobre su presunción e hipótesis? Dos generales en servicio pasivo y un ex canciller, aparte de nuestro público, le escuchan, Jairo. Bienvenido y muy buenos días. Gonzalo, muy buenos días. Es un gusto compartir este espacio contigo, con los miembros de la mesa y con todos tus oyentes. Yo creo que hay tres cosas que son importantes destacar. La primera de ellas, hay que enviar un mensaje no solamente solidario, sino un mensaje de colegaje
frente a la crítica situación que padecen en estos momentos los dos periodistas y el conductor que se encuentran secuestrados por parte de este grupo criminal. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que Guacho y sus lugartenientes pues son unos bandidos, unos criminales de la peor raya. Este caballero y otros miembros alzados en armas en Colombia hacían parte hasta el 2016 de las FARC. Era quizás uno de los frentes más difíciles de manejar, no solamente para el Estado colombiano desde el punto de vista de la operación militar, sino para el propio secretariado de las FARC por sus fuertes vínculos con actividades criminales y con el narcotráfico. En estos momentos la denominación de ellos en el caso colombiano no es de un grupo guerrillero, sino de una banda residual, es decir, un grupo que no hizo parte del acuerdo de paz, que se salió de la estructura militar de las FARC y que hoy día está dedicado única y exclusivamente a azotar la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de la frontera a ambos lados de los países, tanto en Ecuador como en Colombia. Su negocio real es el narcotráfico, el secuestro y otro tipo de actividades criminales, aprovechando la falta de presencia particularmente de Colombia para proteger los límites fronterizos, no solamente de Colombia, sino de Ecuador. Y en tercer lugar, la visión en Bogotá es una visión, no digamos distante, pero sí muy preocupante. ¿Por qué quiero decir eso? Porque en Colombia se considera, y especialmente en los círculos de poder de Bogotá, que la situación del Guacho ha sido mal manejada. Las fuerzas militares no tienen una operación muy clara y decidida frente al accionar delincuencial de este caballero y son conscientes que se aprovecha la falta de control en la frontera, que es una crítica a Ecuador, pero especialmente una crítica a Colombia, para poder lanzar este tipo de actividades criminales. Colombia, como usted lo decía con mucha precisión, y yo comparto su apreciación, pues llevamos muchas décadas acostumbrados a este tipo de situaciones y sabemos por experiencia propia que una negociación que se dilate en el tiempo, independientemente que el secuestrado sea un ciudadano del común, un alto funcionario o unos periodistas ejerciendo legítimamente su labor de buscar información para informar, para comentar, para analizar y para opinar a la audiencia ecuatoriana, puede complicar la vida y la integridad de estas personas. Entre más se demore este tipo de acercamientos, más difícil va a ser el proceso de liberación, pero esa liberación no puede estar supeditada a lo que quiera Guacho y mucho menos a la actividad de los periodistas. Son situaciones críticas, criminales, delictivas, que merecen no solamente el reproche de las sociedades ecuatorianas y colombianas, sino de manera particular la intervención militar y de seguridad de los dos gobiernos. Jairo, ¿qué tipo de arreglo, obviamente producto de un chantaje de parte de los pseudoguerrilleros narcos, podría en este momento volver a la operación rescate muy complicada de mi parte y de parte de el señor general Wagner Bravo y del señor general también asambleísta René Yandún en turno, a ver si usted se digna registrar para que tenga la gentileza de ayudarnos con una orientación para nuestra audiencia. El ex diplomático también tendrá alguna inquietud para el periodista de NTN y de la cadena RCN de Colombia, que nos honra con su presencia este momento. Así como también la periodista Marta Soto desde la capital colombiana nos había comprometido, pero dice que ingresó a una tarea propia del medio y que en breves instantes nos ofrecerá algún comentario que conozca ella en RCN, efectivamente. Así es que le dejo con el general Wagner Bravo y respecto a lo que nos informa el periodista colombiano, cualquier cosa que a usted se le ocurra averiguarle,
el conocimiento y la profesión de Jairo es súper solvente y muy profesional. General, tenga la gentileza, ahí está sus órdenes. Con su veña, Jairo, ahí va el general Wagner Bravo. Jairo, buenos días. Sí, efectivamente, tenemos dos visiones diferentes del conflicto, a pesar de que estamos hablando de que es un conflicto transnacional, este negocio del narcotráfico, y qué bueno que ustedes vayan consolidando un poco el asunto de la eliminación y la desaparición de las FARC. Pero realmente, ¿cuál es la política que tiene Colombia en cuanto al narcotráfico? Porque me parece que de una u otra forma le dejaron al narcotráfico siendo la base fundamental del sostén de las FARC como un problema secundario. Y desde mi punto de vista deberían haberlo organizado el proceso de paz para tratar de eliminar las dos amenazas. Hoy día no tenemos un grupo armado, pero sin embargo sí tenemos al narcotráfico que está, no espero que no sea así, más armado que las FARC. Entonces sí es una gran preocupación de si realmente el Estado colombiano quiere solucionar fundamentalmente el problema del narcotráfico que afecta indirectamente al Ecuador. ¿Y qué quisiera el Estado colombiano, a más de lo que ya ha hecho históricamente el Ecuador, como lo decía Patricio, 50 años de problema, que hagamos nosotros para ayudar? Porque esto es de cooperación. La seguridad hemisférica es cooperación y amistad, y creo que los dos estados tenemos que buscar la forma y la mejor solución. Y desde luego, la última pregunta sería, Jairo, que si es que están nuestros compañeros periodistas en Colombia, ¿hasta qué punto va a ceder Colombia en sus pretensiones? Gracias. Doctor Libreros. Señor, aquí estoy. General, muchas gracias por la pregunta y yo comparto su apreciación en términos generales. Dos comentarios sobre particular. El primero de ellos, sin duda, Colombia, por utilizar un término eminentemente coloquial, aflojó desde el punto de vista de la política pública y la implementación de una estrategia de seguridad, los controles, la interdicción, la judicialización y el control preventivo, especialmente perimetral en la frontera ante el fenómeno o el flagelo del narcotráfico. Hay que tener en cuenta que el mayor responsable de esta situación sin duda es Colombia, porque en lugares como el Nariño, donde se encuentra una de las bases, donde opera con mucha tranquilidad este cabecilla o ex cabecilla de las FARC, pues la situación de los cultivos ilícitos está completamente desbordada. En estos momentos hay más cultivos ilícitos en el departamento de Nariño, en Colombia, que en todo Bolivia, por ponerle un ejemplo. La situación es crítica porque muchos grupos, no solamente los disidentes de las FARC, sino otras organizaciones delictivas, están aprovechando la salida al mar, el flujo con la frontera con Ecuador, pero también con Perú, para adelantar operaciones relacionadas con la exportación de cocaína o coca ya procesada, no solamente para el mercado suramericano, sino particularmente para el mercado mexicano. La presencia en Colombia de las drogas ilícitas, pensaría uno que iba a disminuir por cuenta de la movilización de las FARC, pero lamentablemente lo que ha ocurrido no es así. Los cárteles mexicanos de las drogas tienen una presencia muy fuerte en Colombia, especialmente en Sinaloa, que ha dispuesto operaciones en diferentes lugares del país para adelantar negociaciones directamente con estos grupos residuales o grupos delincuenciales para exportar drogas de la mejor calidad hacia México y después llevarla a Estados Unidos. Yo creo que Colombia, en medio de la negociación con las FARC, que era determinante cerrar ese conflicto armado, dejó por fuera ciertos tipos de acciones de política pública para beneficiar el acuerdo, la desmovilización y la participación política de las FARC en el propósito de disminuir la violencia que azotaba a diferentes sectores del país. Lamentablemente, de esos efectos negativos, además de la consolidación del narcotráfico, están los problemas en la frontera. Una frontera porosa, una frontera en donde Colombia no ejerce actos de soberanía para evitar que este tipo de situaciones ocurran, pero también del otro lado de la frontera se ha encontrado con una situación crítica, que si bien hay controles, no son suficientes. Quizás algunos tomadores de decisiones en Colombia esperan que el Ecuador y sus Fuerzas Armadas tengan una mayor intervención. Yo creo que eso es mirar el tema con una óptica bastante cerrada, porque la mayor operatividad de esos grupos está en Colombia.
entran a la frontera de Ecuador, sin lugar a dudas, entran al territorio, también está demostrado, pero pues ha sido una frontera que no ha sido controlada realmente por Colombia. Y en segundo lugar, el tema de los periodistas, pues es un tema alarmante. No existe justificación alguna para que cualquier grupo delictivo prive de su libertad a personas que están cumpliendo con su oficio, un oficio que es determinante para la vida en sociedad, para la vigencia y para la salud de la democracia. Y en ese sentido, lo que uno espera es una exigencia, si se encuentra en territorio ecuatoriano, por parte del gobierno de Quito, de la entrega y liberación inmediata de esos periodistas, y de ahí en adelante buscar un mecanismo que permita la judicialización, aprehensión o dar de baja en combate a estos delincuentes. Cualquier tipo de negociación donde se comprometa la vida y la integridad de los periodistas a cambio de publicar informaciones, intercambios económicos o algún tipo de preventas, solamente agravaría la situación en la frontera y pone en riesgo a los periodistas, que en estos momentos lo único que esperamos es que sean liberados sin condición alguna. ¿Qué pregunta Jairo, el asambleísta y general de la República, don René Yandún? Jairo, agradezco sus apreciaciones, pero la mayor parte de ellas no concuerdo con usted. Usted habla de una frontera porosa últimamente, habla de una desmovilización fracasada. Usted habla de que hay una intervención político-militar de los dos estados que no ha dado resultado. Y yo diría lo contrario, y me disculpa y con todo respeto, ha sido Colombia quien no ha podido cumplir, no desde hace 10 años, sino desde el 81, cuando participó, recordará usted, Navarro Wolf, Carlos Toledo Plata, La Chiqui, y que invadieron por primera vez acá territorio ecuatoriano. Entonces, ustedes en Colombia, digo ustedes, incluyendo el Estado, las Fuerzas Armadas, la policía, no han podido controlar en ningún momento la frontera sur de Colombia. Se ofreció 1 y 1000 veces de que se iba a militarizar y colocar todas las unidades militares y los destacamentos policiales a lo largo de la frontera hasta el 2014 y no han cumplido absolutamente nada. Ustedes ofrecieron disminuir la cantidad de producción de la coca y se ha duplicado. Ustedes se comprometieron a que se va a ver el apoyo a través de los acuerdos binacionales entre la Convifron y también mediante el último convenio y el acuerdo de Pereira, y tampoco se ha cumplido absolutamente nada. Tengo una estadística en que los acuerdos binacionales con Colombia llegan a un total de 43 y de los 43 no han cumplido absolutamente ninguno. Entonces yo, con todo respeto, pues, lo que digo es que no estoy en acuerdo con sus apreciaciones, porque a lo mejor calificar de frontera porosa al Ecuador realmente como que no está culpabilizando pero que aquí nosotros también la tildamos frecuentemente de frontera porosa. Los más importantes editorialistas y observadores de esta coyuntura tan trágica lo han venido manifestando desde hace un par de décadas, general. Sí, indudablemente, pero no es evidente que es una frontera porosa, son descuidada, permisiva. 560 kilómetros que es imposible controlar, y mucho más, como usted bien lo decía, Gonzalo, si a lo mejor no tenemos los medios militares que se requiere para este sistema. Y como bien dijo Wagner, a lo mejor toda la tecnología que nosotros teníamos antes, hoy fuimos despojados, pero la tiene Colombia. ¿Y para qué son entonces los acuerdos binacionales? ¿Para qué la reunión de los militares regionales? Ese es un punto controversial. ¿Por qué? ¿Es canciller? Tenga la gentileza, Patricio Zuquilanda. Bueno, yo quiero informar a todos ustedes y a la ciudadanía que esto de la línea de frontera inclusive fue apoyado por los grupos extremistas ecuatorianos. Los grupos extremistas nos exigieron en un momento
que no hagamos ningún control 10 kilómetros hacia el sur del Ecuador. Y le exigieron al gobierno del presidente Uribe que tampoco haga control en 10 kilómetros al sur de su frontera. Así es. Con lo cual, estos delincuentes tenían un canal de 20 kilómetros por donde venía la droga desde el Brasil, Colombia, Bolivia y salía para el Océano Pacífico para hacer sus fechorías y este tipo de negocio. Luego después, ¿qué hizo el gobierno? O sea, hacía tránsito en territorio colombiano para bajar a nuestro territorio, es lo que usted... Totalmente, porque tenían vía libre. ¿Eso está comprobado? Por favor, yo soy a quien me pidieron. Claro. ¿No? ¿Verdad? Justamente el uso de la base de Manta, ¿no? Porque no es una base norteamericana, sino el uso de estas pistas, también fue con ese motivo, para dejar libertad total a ese negocio. Luego después destruyeron lo que yo llamo la Subsecretaría de Desarrollo Fronterizo y Amazónico de la Cancillería, que era la que unía los intereses militares, policiales y de desarrollo de las provincias. Pero usted también cree en el descuido colombiano, ¿no? ¿Por qué? Le voy a decir por qué, apuntalando la idea del general Yandún. ¿Por qué? Porque antes manejábamos el concepto de las famosas fronteras vivas, que fue ideológicamente diseñado justamente para colaborar binacionalmente entre Colombia y Ecuador, ¿no? No solamente en cuestiones militares, de seguridad, de esto, sino en desarrollo. Sanos. Con empresas, con agroindustria, con educación, con ciencia, con tecnología, ¿no es cierto? Luego después, ¿qué es lo que se hace? Ya Wagner lo dijo, se liquidó el control migratorio en este país. Yo mismo negocié con el presidente Uribe la instalación del pasado judicial, que fue una negociación dificilísima, donde se comprobaba que los colombianos que entraban a territorio ecuatoriano tenían ciertos antecedentes y se permitía el ingreso. Pero ¿qué sucedió? Vino el gobierno de este señor Correa y liquidó, y Patiño y Correa liquidaron esto. Luego después también tenemos que mencionar una cosa que es muy importante. Patiño como canciller. Claro, y Libreros lo sabe, ¿no? Que se permitió. ¿Por qué se hace todo esto? Porque se permite para que los guerrilleros, los delincuentes heridos en batalla, vengan a clínicas especializadas ecuatorianas a curarse aquí en el país. Y no se curaban pues en Tulcán, no se curaban en Ibarra, venían a Quito, en Quito, Guayaquil, aquí tenían hospitales. Y tercero, lo más gracioso, si se puede hablar de gracioso este problema, es que venían a zonas de descanso. Entonces había hosterías especializadas en recibir delincuentes colombianos aquí en Ecuador para que se recuperen después de los combates. Y finalmente le quiero decir una cosa que es muy grave y que los generales que están aquí presentes quizás vale la pena inclusive hablarle al señor Libreros. Se están instalando, ya esto es un tema de años. El mismo presidente Uribe y su ministro de Defensa, el señor Santos, en ese momento, nos advirtieron a nosotros que se estaban instalando células de las FARC aquí en Ecuador para que continúen su labor una vez que ellos realicen los procesos de paz. Y nos dieron una lista de ecuatorianos que eran los miembros de estas células, ¿no? ¿Y ahora tiene esa lista? Bueno, eso hablamos después. Miren, pero estas células son peligrosísimas porque ahora en una entrevista que hace Félix Narváez en la radio municipal, ¿no? Viene un grupo y denuncian este grupo que se llama FARE, Fuerzas Revolucionarias Armadas de Ecuador, constituidas por una serie de grupos disidentes de las FARC con apoyo de ecuatorianos aquí en el país, apoyo de ecuatorianos y extranjeros aquí en el país. Eso sí es grave, porque entonces estamos pensando nosotros que este tema de Esmeraldas es un asunto aislado. No es un asunto aislado. Por eso es que necesitamos, desde el punto de vista internacional, necesitamos cooperación con las mejores instituciones y organizaciones mundiales expertas en derrotar el terrorismo. Por lo tanto, la Cancillería ya debe estar trabajando en eso y por eso le hemos dado chance para que la Canciller nos escuche. Solvencia de periodismo veraz. Jairo Libreros, Bogotá, Colombia. Adelante, compañero. Gracias, pero fíjese algo, quizás mis expresiones no fueron tan claras, pero con excepción del tema del concepto de poroso de la frontera, yo estoy de acuerdo con mis interlocutores.
el mayor responsable de lo que está ocurriendo en estos momentos es el gobierno colombiano. Primero, porque aflojó los controles. Segundo, porque no ha cumplido en temas tan sensibles pero determinantes como es el intercambio de información, no solamente en términos de advertencia de lo que podía ocurrir, sino de la operatividad de estos grupos disidentes y de antiguos grupos guerrilleros en la frontera. Yo creo que el mayor responsable de lo que está ocurriendo en estos momentos es el gobierno colombiano, que quizás tomó una decisión de política pública de privilegiar el proceso de paz con las FARC en detrimento de otras esferas, como lo es el narcotráfico, la extensión de los cultivos ilícitos, la falta de control en esos puntos que ha sido histórica por parte de Colombia. Sin duda, la responsabilidad es colombiana. Desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo con mis interlocutores. El gobierno colombiano tiene tecnología, las fuerzas militares han demostrado tener la capacidad para hacer un seguimiento muy fuerte, Correcto. no solamente por recursos propios, sino también con el apoyo de organismos internacionales en el sentido de monitorear la extensión de los cultivos, el movimiento de grupos. ¿Y por qué no lo han hecho, Jairo? ¿Por qué no lo han hecho? Yo creo que hay dos motivos. Históricamente, porque el conflicto en Colombia estaba desbordado. Así como en estos momentos es una situación crítica la frontera sur colombiana con el norte de Ecuador, pues históricamente hasta antes del 2014, 2015, en términos de la negociación con las FARC, los puntos de crisis militares se daban en aproximadamente 17 puntos de la geografía colombiana. Y si bien Colombia tiene unas fuerzas militares robustas, fuertes, pues no daba abasto para atender tantos frentes. Es más, hoy día sigue negociando con los buenos oficios del gobierno del presidente Lenín Moreno un acuerdo de paz en Quito con el ELN, uno de los tantos grupos guerrilleros que históricamente han hecho parte de la situación crítica del conflicto armado colombiano. Históricamente Colombia trató de distribuir esas competencias, pero pues no daba abasto. Y en segundo lugar, ¿por qué no lo ha hecho? Simple y llanamente porque privilegió garantizar la desmovilización, la negociación política y evitar cualquier tipo de enfrentamiento que pudiera torpedear en términos de negociación política lo que se estaba negociando en La Habana y que se cristalizó a finales del 2016 en el acuerdo del Teatro Colón de Bogotá. Y ese tipo de decisiones que sin duda son críticas, que sin duda dejan mucho malestar en Colombia, pero también en otros gobiernos y sociedades vecinas al país, pues generó este tipo de situaciones, el desbordamiento de los cultivos ilícitos, la presencia de más de 10 organizaciones en el sur de Colombia dedicadas a este tipo de actividades ilícitas. Desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo con mis interlocutores, hay una realidad que es evidente, que no se ha cumplido, que el mayor responsable es Colombia. Ahora bien, el término de poroso de la frontera, pues yo creo que independientemente de ser un término que se utiliza con mucha frecuencia al momento de hablar los límites fronterizos, en el caso de Ecuador yo creo que ha sido un tema muy difícil de manejar. Decía uno de mis interlocutores, creo que era el asambleísta, sobre la utilización del territorio ecuatoriano por parte de organizaciones criminales para atender situaciones críticas en materia de salud. Eso también está demostrado y estoy totalmente de acuerdo. Traigo a colación lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2004, cuando personajes como Simón Trinidad y otros miembros de la FARC, pero también otros miembros del crimen organizado colombiano, utilizaron los servicios de salud públicos o privados ecuatorianos para recuperar a importantes cabecillas. Eso fue lo que permitió en un proceso de trabajo conjunto entre los organismos de seguridad la captura de Simón Trinidad y posteriormente la entrega vía extradición o deportación al gobierno norteamericano, y ese personaje se encuentra pagando una condena en Estados Unidos. Desde ese punto de vista lo que uno ve es que en algún momento, ante la falta de operatividad particularmente colombiana, pero también por situaciones difíciles que se viven en la frontera, el número de militares que se requiere, la tecnología, las labores de inteligencia, pues esta gente ha aprovechado la frontera para moverse, no digamos con tranquilidad, pero sí con cierto grado de permisibilidad en ambos lados de la frontera, especialmente en Colombia, para evitar la acción de la seguridad y la justicia y tener elementos que les permitan tener un aire, recuperarse y mantener sus actividades delictivas.
Yo creo que en eso yo coincido con los panelistas de la mesa, y en estos momentos lo que buscamos es que el gobierno colombiano, quizás cerrado el 7 de agosto la administración de Juan Manuel Santos, llegue una administración que tenga mayor generosidad frente al colegaje con los gobiernos vecinos, pero también mayor operatividad y mecanismos conjuntos, porque se requiere un trabajo conjunto, muy seguramente con mayor esfuerzo por parte de Colombia, para garantizar que estas situaciones de narcotráfico o el reflejo de nuevos organismos, llámelos ustedes de grupos criminales o de grupos de guerrilleros, logren consolidarse en la frontera, especialmente en el territorio ecuatoriano, porque sería llevar la experiencia trágica de Colombia hacia otro país, y ese tipo de exportación de actividades criminales no le conviene, no le sirve a Ecuador, a Perú, a Colombia o a cualquier país que se encuentre en una situación así. Jairo, como siempre, brillante y más que todo, siempre alineado con la verdad sus comentarios. Muchísimas gracias, hasta siempre. Jairo Libreros, Bogotá, Colombia. Se me terminó el tiempo. No sé si alguna cosita ojalá Jairo se quede escuchándole al general, que va a tener la bondad, el general Bravo, de mencionarle lo que sigue a continuación al aire, general. Sí, Jairo, nosotros necesitamos como ecuatorianos saber en qué tiempo creen ustedes que van a solucionar. ¿Aló? Gonzalo, lo que sí necesitamos nosotros pedir a Colombia es en qué tiempo van a solucionar la droga. Y luego de eso pedirle a los ecuatorianos, decía Patricio al inicio de esta entrevista, ya los ecuatorianos le han dado bastante tiempo al gobierno nacional para que tome acciones. ¿Qué esperamos y cuándo las va a tomar? General Yandún. Solamente para aceptar algo que el señor Rivera nos dijo, que acepta que se ha desbordado todo el control referente al narcotráfico y a la guerrilla. Que lo reconozca, muy bien. Pero lo que sí también yo quiero acentuar, ¿qué ha pasado con los cientos de miles de desplazados que están en Colombia? ¿Cuántos refugiados? ¿Cuánto está invirtiendo el Ecuador en el área de la salud, en el área de educación, en el área de transporte? Que eso prácticamente no lo ha podido hacer Colombia. Hemos sido muy generosos. Y era nuestra obligación humanamente, sí. Pero no ha habido una retribución de las élites colombianas, especialmente militares, en favor y políticas en favor de la causa ecuatoriana, ¿no? De ninguna manera. Entonces lo que necesitamos es un trabajo conjunto, como dijo, un trabajo conjunto, pero serio. Equilibrado. Y que asuma la mayor responsabilidad. Yo hago esto otro. Exactamente, y que asuma la mayor responsabilidad quienes tienen la culpa, quienes originaron este problema, y que nosotros compartamos indudablemente, pero que acepten la realidad como tiene que ser. Patricio. Claro, ahora hay que dejar bien marcado que se tiene que poner el elemento del desarrollo regional, binacional, fronterizo aquí en este país. Porque de lo contrario, ¿quién habla de la economía de las personas? Tienen trabajo, tienen educación, tienen vivienda, tienen oportunidades de desarrollar la vida. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Esa gente que vive en las fronteras vive en tal estado de ánimo, de debilidad financiera y económica, que son susceptibles a caer rápidamente en actividades ilegales. Un padre de familia que no está trabajando 4, 5, 6, un año, inmediatamente ve el narcotráfico, el contrabando, la actividad ilegal como una cosa lícita. Y alguien que le hable a los colombianos. Por lo tanto, no es solamente la cosa militar, es militar, seguridad policial, cooperación internacional a Cancillería y desarrollo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ustedes han dicho la verdad. Aquí en Democracia, la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Banco Internacional tiene una